Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por sumarse a este nuevo live de la maratón de lives que empezamos ayer, segundo día de maratón. Hoy vamos a estar hablando del sueño infantil con Jazmín Mirelman, licenciada viviendo en España. Ahí supongo, sí, ahí está para sumarse. Ahí vamos. Vamos a estar hablando del sueño infantil. Cuéntenos si quieren bebés en casa o niños pequeñitos y las dudas que quieran nos pueden ir dejando escritas en comentarios que trataremos de evacuarlos. A ver un momentito. Jazmín es psicóloga. Jazmín, yo te mandé, si no, fíjate si me podés mandar vos la invitación. A ver. Ahí estamos. Ay, Hola, hola, ¿cómo estás? muy bien. Bienvenida, Jazmín. ¿Se me Pará, dame un escucha bien? segundo. Porque a vos te escucho un poquito un poco bajito, a ver. Yo te escucho bien, para que voy a subir el Ahí, volumen. sí, ahí estamos Ahí, bien. ahí bien. Sí, bueno, muchas Bueno, gracias por esta invitación. no, al contrario, gracias por aceptar. Ujú. Yo te escuché hablando de esto en un vivo que hiciste, y bueno, me encantó el tema, me parece muy necesario, así que por eso la invitación, y bueno, gracias por sumarte, porque sé que, bueno, andamos todos medio a las corridas, ¿no? Sí, acá, bueno, en Madrid son las 8:03. Acabo de terminar un día entero de pacientes. La paciente anterior me decía, acabo de ver que he visto en Instagram que ahora cuando termines vas a hacer un directo, no sé cómo puedes. Digo, bueno, yo tampoco, pero no pasa nada, me gusta este tema y me encanta la invitación y le intentaba explicar quién eras. Digo, bueno, no nos conocemos, pero tenemos muchas cosas en común, nos formamos Claro. juntas, ¿no? Nos dedicamos a lo mismo. Ujú. Así que bueno, también muy contenta porque es una invitación especial para mí. Mm. Bueno, gracias, gracias. Mm. Sí, no nos conocemos, pero nos conocemos, porque viste que por las redes parece que hoy por hoy nos conocemos. Exacto, exacto, exactamente. Bueno, Así es. en principio, ¿querés contarnos un poquito a qué te dedicas? ¿Por qué te dedicas a esto? Sí, claro. Bueno, soy psicóloga desde hace un montón de años y desde hace también unos cuantos me especializo en la psicología perinatal, en la salud mental materna de los bebés y de las familias en esa etapa tan especial, ¿no? Que son los primeros 3 años de vida y los momentos anteriores que nunca se sabe cuándo empiezan, ¿no? Empiezan tal vez en los juegos infantiles cuando fantaseamos con ser mamás o ser papás. ¿Y por qué me dedico a esto? La verdad es que un poco por casualidad. Ah, mira. Mi psicoanalista no sé qué opinaría sobre esta respuesta, pero no hay casualidad, ¿no? Sino destino. Pero, pero bueno, siempre me había gustado muchísimo la infancia. Y una vez, hacía muchos años, cuando era muy joven, antes de terminar la carrera, alguien me devolvió, ¿no? Tal vez los bebés, ¿no? Y los bebés no se estudiaban cuando nosotros íbamos a la universidad, no se hablaba de bebés. A lo sumo la psicología infantil empezaba con la escolarización, ¿no? En torno a los 3 años, cuando ahora sobre todo desde las neurociencias, sabemos que todo se cocina antes, ¿no? Que en esa etapa, bueno, muchas cosas están dadas, ¿no? Me quedo ahí un poco circulando. Primer tiempo, ¿no? Segundo tiempo, una amiga psicóloga, después de haberme licenciado y haber trabajado bueno, en diferentes ámbitos, trabajé muchos años en el ámbito de lo social, me dijo, tienes que investigar sobre psicología perinatal. ¿No? ¿Peri qué? Porque estoy hablando de hace muchos años, seguro que la gente que nos ve es más joven que nosotras, y seguramente lo perinatal en este momento parece que es, bueno, algo que suena, ¿no? Una palabra que podemos comprender, pero en ese momento, que tal vez fue hace 12 años, ¿no? Tampoco tanto, pero no son tan pocos,
¿Periqué? No, ¿Qué es perinatal, periqué? bebés, digo, ay, bebés, sí, me encantan los bebés, cuidé muchísimos bebés, soy la hermana mayor, ¿no? De 3 hijos y bueno, mi hermana es bastante más pequeña, entonces tuve esa experiencia, ¿no? De tener un bebé muy cercano en mi vida, ¿no? En mi infancia. Y sí, perinatal, ¿no? Entonces, bueno, me puse a investigar y ahí tiré del hilo. Había muy poquitos hilos que tirar en ese momento, la verdad. Había muy poca formación, poquísimo escrito. Pero bueno, había una asociación, me asocié y a partir de ahí, ¿no? Después, varios años después surgió la formación del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, ¿no? En donde me formé. Bueno, entonces durante esos años me pareció como, esto me interesa, esto también me interesa, esto, bueno, me interesaba tanto que se convirtió en mi vocación y en mi profesión y en este momento la verdad es que me parece como un sueño hecho realidad poder atender una consulta que es exclusivamente de perinatal, ¿no? Es Ah, verdad totalmente. que lo perinatal son, perdón, son varias cosas, ¿no? No solamente es atender una etapa, sino también es una mirada. Y Ujú. bueno, y eso me dedico, ¿no? Atender en la consulta privada y también siempre que puedo, que en verdad me encanta y cada vez voy pudiendo hacerlo menos, a dar charlas, grupos, espacios de dispositivos de prevención, o todo lo que tenga que ver con, bueno, con cuidar esa primera infancia y esa etapa tan importante que es la de convertirse en madre, convertirse en padre y que necesita tanto ser maternada, ¿no? Por parte también de las profesionales. Así que eso es. Ani, ¿vos estudiaste en España? Estudié en Argentina y en España. Ah, ¿vos Vine sos a vivir a Madrid argentina? cuando tenía 12 años, pero a los Ah, 17 volví, empecé a estudiar psicología en la UBA, estudié ahí un par de años y después volví a Madrid, que es algo que hacemos bastante los hijos de migrantes, ¿no? Volver y volver por nuestro propio pie, digamos, en una segunda vez, en un segundo movimiento. Y entonces terminé la carrera en España, pero la empecé en Argentina. mira, ¿sos de acá, de Argentina? Sí, Sí, soy de Buenos Aires. de Buenos Aires. Sí. Con razón tenés una tonadita que es como que no es ni de acá ni de allá, es una mezcla. Exacto, eso. Soy una Bueno, mezcla. Somos una mezcla. sí. Bueno, tal como vos contás, antes no se estudiaba esto en las universidades, hoy casi que tampoco, pero bueno, ya de 10 años a esta parte es impresionante lo que esto creció. Esto que vos decís del periqué es tal cual, era periqué. Hoy la gente sabe a qué se refiere y sabe que apuntamos a hacer prevención y llaman y piden las consultas cada vez más tempranas, y a mí me parece algo grandioso, Es- grandioso. por eso te decía, es un sueño hecho realidad, ¿no? No solamente por poder me dedicar a eso, sino también por el honor que es para mí cuando recibo, bueno, pacientes que vienen, por ejemplo, sufriendo duelos perinatales, que eran dolores y sufrimientos tremendos que nunca se acompañaban, ¿no? Y que empezamos a tomar conciencia de que, bueno, que hay un lugar al que acudir, las matronas, los obstetras derivan, las amigas cuentan, ¿no? Y uno se va permitiendo tener ese espacio, ¿no? Incluso, bueno, para tal vez entrar un poquito en el tema que vamos a hablar hoy, a veces consultas que son sobre cuestiones que no tienen que ver con grandes sufrimientos o con trastornos muy graves, que también los puede haber, ¿no? Pero como puede ser el sueño infantil, que es algo muy diferente que el sueño de las adultas, y que bueno, que digamos, las familias puedan permitirse acudir a espacios de reflexión o incluso a veces una consulta privada, porque bueno, tienen una preocupación y a veces esas preocupaciones vividas en soledad se convierten en grandes monstruos cuando tal vez se pueden abordar y podemos disfrutar de la ternura y de lo efímero de esa etapa. Tal cual. Y a ver, ya metiéndonos en tema, yo creo que hay muchos mitos también en relación al sueño infantil o a cómo deberían dormir los bebés y mucha frustración al notar bueno, que no es como se esperaba. ¿Qué podríamos contar de esto? Bueno, hay un mito que está basado en dos ideas, ¿no? Que es que los bebés deberían dormir solos y en España se dice del tirón, de corrido sería en Argentina, ¿no? Se dice así, Sí, de sí, corrido, acá se dice del tirón, ¿no? Que uno se acuesta, bueno, como supuestamente la gente piensa que dormimos las adultas. Bueno, me gusta hablar en femenino porque creo que debemos tener un público femenino, pero bueno, porque para no hacer como todas las arrobas y todo. Pero bueno, si hay adultos también, que se sientan incluidos, sí, por sí. favor.
Entonces, como la gente cree que dormimos las adultas, que tampoco dormimos así, ¿no? Acostándonos, no sé, a las 10 de la noche y despertándonos a las 8 de la mañana, ojalá quien durmiera todo eso, solos y de corrido, que tampoco pasa en la vida adulta, ¿no? Muchísima gente duerme acompañada de su pareja y seguramente cuando tiene bebés también de sus bebés. Y no dormimos de corrido, ¿no? Tenemos despertares y microdespertares y además nuestro sueño se ve alterado por miles de cuestiones de salud, de estado anímico, por la época del año, por la edad, ¿no? Los momentos vitales. Entonces, bueno, este mito, ¿no? De que los bebés deberían dormir solos y de corrido es en lo que se basa, digamos, la institución de un problema que a mi modo de ver no es un problema, es una cualidad, es una característica, es una diferencia que, como muchísimas otras diferencias entre la infancia y la vida adulta, nos cuesta integrar y que la sociedad, las familias, las políticas, bueno, las opciones de vida que tengamos favorezcan lo que hace falta para acompañar a un peque que no duerme ni solo ni de corrido, ¿no? Entonces, eso para A mí ver, sería como el gran mito. bien. Entonces, bueno, Que todavía, sí, perdón. yo creo, en decir del mito, todavía coexisten como distintas formas de crianza, ¿no? Porque esta que decís que duermas solito, todavía está y se escucha, y hay quienes la aconsejan. Entonces, creo que muchas veces las familias quedan como desorientadas, que no saben qué hacer con respecto al sueño, o qué esperar, o cómo manejarlo. Por eso creo que es muy importante hablarlo. Y bueno, en ese sentido vos nos vas a arrojar un poco de luz, a ver cómo es el sueño de los bebés. Claro, bueno, exactamente, ¿no? A raíz de este mito, ¿no? O en base, como te decía, en base a este mito surgen una serie de ideas. A mi modo de ver, primero viene el mito y después vienen las ideas que lo rodean. Pero no sé, nunca se sabe cuál es el huevo, cuál es la gallina, El ¿no? hueco Pero, de la gallina, sí. eh, exacto, pero digamos, como que bajo esa idea que tal vez tenga que ver con cuestiones profundas que podemos señalar, tal vez no podemos abordar hoy, ¿no? ¿Por qué queremos que los bebés hagan su desarrollo y su neurodesarrollo y su desarrollo emocional de una manera muy rápida, ¿no? No muy precoz, tenemos mucha prisa, estamos muy apurados para que las conquistas se den y que los bebés pasen a ser, no sé, ciudadanos o ciudadanas, no sé muy bien. Creo que hay muchos motivos, tiene que ver con tal vez una represión sexual también, el querer que los bebés que son una parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y que nacen a través de este evento tan potente como es el parto, se distingan, ¿no? Se separen de nosotras muy precozmente, muy prematuramente, y eso tiene que ver con un tipo de sociedad y una ideología. No creo que sea una ideología maquiavélicamente organizada, pero sí es un sistema y un tipo de mundo en el que vivimos que es, bueno, capitalista, individualista, conservador, bueno, que tiene una serie de cualidades que nos hacen pensar que, bueno, que cuanto antes los peques sean autónomos, autónomas, que no dependan, ¿no? Tenemos una cierta, tal vez, fobia a las dependencias, ¿no? A las redes que nos, bueno, que nos unen a las unas con los otros. Pues bueno, seguramente surgió ese mito por ese motivo, ¿no? O por algunos de esos motivos que estoy lanzando. Una vez que el mito está y que tenemos esta idea y que hay mucha gente que como estabas diciendo, ¿no? Por el estilo de crianza, o por cómo lo criaron, o por el ambiente en el que se educó, o por la tradición, por el motivo que sea, espera que este bebé duerma solo y de corrido, ¿no? Solito y de corrido, aparecen una serie de propuestas, expertos, libros, ideas de cómo se hace para que un bebé duerma solito y de corrido, porque lo que pasa es que los bebés lloran, no quieren, no están tranquilos, no suelen aceptar fácilmente dormir de esta manera, ¿no? Entonces se generan toda una serie de métodos o mecanismos para lograr este aprendizaje y se logra porque el ser humano somos complejos y también aprendemos de esa manera, ¿no? Aprendemos de manera conductual y nos adaptamos a muchísimas circunstancias. Es digamos, lo magnífico del ser humano, ¿no? Esa capacidad adaptativa, y por otro lado lo terrorífico. Siempre pongo el ejemplo de los niños en la pandemia, ¿no? Y que se decían en todo el mundo, los niños, ¿cómo se adaptaron? Bueno, los niños nos adaptamos a todo. También a entornos hostiles y entornos que no son los más apropiados para nuestro crecimiento y, bueno, y nuestra dignidad, ¿no?
Sí, totalmente, sí, sí. Y con respecto a esto que vos decís, bueno, yo recuerdo hace unos años un libro muy famoso que era con toda esta cuestión de adoctrinar a los bebés para que se duerman, que había que dejarlos llorar, y bueno, generaciones de niños han sido criados bajo ese paradigma, si se quiere. Que bueno, hoy estamos tratando de desterrar y de explicar que en realidad esto que vos decís sí lo va a hacer, se va a acostumbrar a eso, pero que no es bueno para él. Ujú. ¿Por qué podríamos contarle a quienes nos están escuchando, no sería bueno que aprenda a dormirse de esta manera? Claro, a mí siempre cuando hablamos de los métodos para enseñar a dormir, me gusta decir dos cosas. Primero, que los bebés saben dormir, porque los bebés dentro del útero, a partir del segundo trimestre, presentan un patrón de sueño y vigilia, con lo cual nacemos sabiendo eso. Además, el sueño no es un aprendizaje, sino que es un proceso fisiológico que madura en un tiempo y gracias a determinadas circunstancias, o sea, no es algo que se aprende. Pero por otro lado, sí, antes de tal vez enumerar cuáles serían los riesgos de usar un método como este, tal vez un momento para explicar por qué muchas familias acuden y recurren a estos métodos, ¿no? Como decíamos, hay un mito, después se crean una serie de soluciones para tratar de lograr esto que tenemos mitificado, que es que los bebés logren algo que espontáneamente en general no ocurre, entonces requiere de un método. Y digamos, ese método es una herramienta. Entonces, cuando muchas veces las familias por distintos motivos están angustiadas, están preocupadas, acuden a los pediatras, acuden a las psicólogas, acuden a las familias, acuden a las amigas buscando referencias o buscando ayudas porque tienen una preocupación o porque tienen un malestar. Si esa persona de referencia, tu pediatra, tu psicóloga, tu amiga, tu madre, te recomienda un libro, te recomienda un método, te cuenta cómo lo hizo, los padres y las madres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, siempre. Entonces lo vamos a hacer pensando que eso es lo mejor. Por tanto, me parece siempre muy importante destacar esto para que nadie que nos esté escuchando, que vea este vídeo, que lo cuente, se sienta señalado como que está realizando una práctica con sus peques que es nociva. Lo que pasa es que, claro, después la ciencia y la investigación siempre va descubriendo cosas, que los bebés es mejor que duerman primero boca abajo, ahora boca arriba, y ahora en unos meses o en unos años, lo vengo diciendo y todavía no termina de salir, pero pronto saldrá la evidencia científica que donde duermen bien los bebés y están seguros para descansar bien y además para prevenir la muerte súbita es en el regazo de sus madres, boca abajo, pero en el cuerpo de una persona, ¿no? Esto en algún momento tendremos la evidencia porque lo sabemos por tenemos una evidencia fenomenológica, ¿no? Entonces, bueno, me parece fundamental cuidar para que cualquier persona que esté practicando el método Stibil, ¿no? Que creo que es el libro del que estás hablando, que al final es el nombre que se hizo famoso, pero hay un montón de libros y autores que explican diferentes maneras, tal vez con matices, de cómo lograr que los bebés duerman de esta manera. Sabemos que no es lo mejor por un motivo fundamental, que es que lo que fomenta ese método es una desincronía entre la cuidadora principal, que en general es la madre, pero quien sea la cuidadora, y el bebé, ¿no? Si nosotros practicamos sostener el llanto continuado de una manera la que sea la más supuestamente respetuosa o supuestamente menos respetuosa, con más cercanía o con menos cercanía, ¿no? Poder tolerar el llanto del bebé es romper una sincronía que es fundamental y que nos ahorra muchísimo camino en lo que tiene que ver con los cuidados. Me gusta contar una anécdota de un bebé que tenía una afección en sus cuerdas vocales y que no podía llorar. Y entonces su familia tenía que hacer turnos de 24 horas despiertos para observar que el bebé estaba bien. Es decir, que escuchar el llanto y acudir en respuesta a ese llanto, en verdad, más que darnos trabajo, nos quita trabajo y es bueno, pues una alarma, una señal de alarma fantástica que tenemos, una proto método de expresión fantástico que sirve para que nuestras madres y nuestros padres sepan que necesitamos algo. Cuando rompemos esta sincronía, que se da de manera espontánea, de manera natural, en cualquier cuidador, en cualquier persona, ¿no? Hacia el llanto del bebé tenemos una fuerza potentísima, instintiva para responder, incluso si no es nuestra propia cría, rompemos esa sincronía porque nos acostumbramos
a sostener ese llanto. Entonces, bueno, de alguna manera el bebé tal vez podría estar en una situación de peligro y también la madre porque no puede ejercer esos cuidados, ¿no? La madre o el padre. Sabemos que cuando los bebés Es se quedan muy finalmente valioso, dormidos, es muy perdón, valioso lo que estás diciendo, porque claro, es un modo de comunicarse. Entonces, si de una u otra manera se lo anulamos, perdemos una vía importante de comunicación para saber que necesita algo, ¿cierto? exacto, exacto. Entonces, es verdad, como decía, es verdad que el método funciona. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando los bebés aprenden que su llanto no es escuchado y no es atendido, como decíamos antes, son seres muy adaptativos y el descanso es una prioridad fisiológica, necesitamos descansar, bueno, por un montón de motivos que después podemos hablar, pero bueno, no solamente para descansar el cuerpo, sino también para, bueno, que se produzcan muchísimas neuroconexiones que son importantísimas en esos primeros tiempos, para el crecimiento, para la fijación de aprendizajes. Bueno, el sueño es una prioridad vital, ¿no? Entonces el bebé va a priorizar dormir y va a caer dormido, pero lo que sí sabemos, si hacemos un electroencefalograma a un bebé que cae dormido después de un pico de estrés, que es el que sufre con el llanto, ese descanso no es de la misma calidad que el descanso que tendría si se duerme plácidamente, que es lo que, bueno, el bebé espera que sus necesidades, sobre todo durante esos primeros 9 meses, que es la exogestación, tener los mismos cuidados satisfechos plenamente, tal y como los tenía en el útero materno. Entonces, bueno, sabemos que puede ser ese descanso no de tanta calidad. Pero no solamente eso, sino que esos picos de estrés que sufre el bebé al que se le deja de llorar por este motivo o por otro motivo, paréntesis, eso no significa que los bebés no puedan llorar, los bebés lloran y las adultas también, y es un mecanismo fantástico para desahogarnos, para liberar tensiones, siempre que seamos arropados y acogidos, si alguien nos pregunte qué nos pasa y que nos intenten ayudar en eso que nos pasa, ¿no? Lo que pasa es que lo que hacemos en el método de enseñar a dormir a los bebés es no atender a esa llamada, ¿no? Entonces, decía, ese pico de cortisol, ese pico de estrés que sufre el bebé con ese llanto hasta que consigue dormirse, sabemos también que genera unos caminos, ¿no? Unos caminos por los cuales después en la vida infantil y en la vida adulta seguramente vamos a recorrer con más facilidad que si no lo hemos vivido, que si hemos podido encontrar nuestras satisfacciones fisiológicas de una manera plácida, amable, amorosa. Entonces, bueno, hay muchos motivos, que he explicado 2 o 3 que son de diferente orden, por los cuales mi manera de pensar, y la evidencia lo avala, es que estos métodos no son los mejores, con la salvedad que hemos dicho de que quien lo haya realizado o quien esté pensando en realizarlo se sienta seguro de que lo está haciendo pensando que eso es lo mejor, ¿no? Y que tal vez después de esta charla puede investigar un poquito más y buscar otras maneras que tal vez son posibles y tal vez a veces son muy complicadas de poder acompañar el sueño infantil de una manera más orgánica y más respetuosa. Sí, vos sabés que yo te escuchaba y me es inevitable pensar en la historia propia, ¿no? Como mamá. Mi hija mayor tiene 14 años aún. Entonces, cuando ella nació, yo no tenía idea de lo que era. Como vos decís, de perinatal no se hablaba, yo era psicóloga, el librito que tenía era el de la escuela vieja, esto de que no había que malcriar, que no mucha upa, que no tanto contacto. Entonces yo pensaba que lo mejor era que aprendiera a dormirse sola. Entonces, me acuerdo que la primera semana la única forma en que se dormía era arriba mío. Entonces yo instintivamente la sostenía y así dormíamos, pero eso me daba mucha culpa, porque yo pensaba que le estaba haciendo un mal. Entonces, como a la semana, bueno, intenté empezar a enseñarle a que se duerma sola. Y fue horrible, pero yo lo hice pensando en que era lo mejor para ella. Y creo que está bueno esto que vos decís, de que la gente no se tiene que sentir mal, porque siempre tratamos de hacer lo mejor por nuestros hijos. A veces no tenemos los conocimientos suficientes, o a veces no somos bien orientados tampoco, porque todavía se escucha, quizás de parte de las abuelas, esto de, bueno, déjalo, que no te tome el tiempo, que si es mucha upa, no te lo sacamos de encima, que va a ser un dependiente toda la vida. Estas cosas se escuchan. Entonces, las familias muchas veces quedan como confundidas, no sabiendo qué hacer, básicamente. Claro, por supuesto. Y no solamente eso, ¿no? Sino que además
otra salvedad, ¿no? Una cosa es aplicar un método para enseñar a tu bebé a dormir, que implica irte acostumbrando, porque el método no es para que el bebé se acostumbre, es para que tú te acostumbres a tolerar cada vez un poquito más de tiempo de llanto, ¿no? Si lo pensamos, es bueno. De hecho, no sé si la gente que nos escucha sabe, pero ha habido muchas rectificaciones por parte del propio Stivil, ¿no? Hay algunos aspectos que están escritos en el libro que después fueron desmentidos porque, bueno, poquito a poco vamos pensando también en la ética y en los derechos que tiene un bebé a ser cuidado, a ser atendido y a que su llanto sea respondido, ¿no? Pero lo que quiero decir es... una cosa es aplicar el método y otra cosa es luego lo que pasa dentro de cada familia en cada momento de la vida de un bebé. Antes quise hacer un poquito el paréntesis de los bebés lloran y a veces también dejamos llorar a los bebés porque por suerte nos pasan cosas que favorecen que poquito a poco esa inmediatez con la que primero respondemos y el bebé espera que respondamos a sus necesidades, poquito a poco se va haciendo cada vez más imposible, de tal manera que a veces los bebés tienen que llorar un poquito y esperar porque mamá está en el baño, por ejemplo, entonces tarda un poquito en ir a la cuna, o porque estamos en el coche y no se lo puede desatar, entonces tiene que esperar un poquito más, o porque cuando tal vez es un poquito más grande, no estamos hablando de un bebé recién nacido, pero tal vez un niñito más pequeño, pero que va pudiendo tener la capacidad de comprender, la mamá o el papá ponen un límite y eso desencadena un malestar, ¿no? Y ese malestar, tal vez la mamá y el papá deciden, lo vamos a sostener, ¿no? Porque te hemos dicho, por ejemplo, que vamos a leer 2 cuentos y que después vamos a apagar la luz, ¿no? Entonces, me parece muy importante no confundir una cosa con la otra, porque si no, también entramos otra vez es muy fácil caer en el terreno de que lo estamos haciendo mal y de la culpabilidad, ¿no? Tal vez Y lo los más importante de extremos. todo es que cualquier mamá o cualquier papá tenga acceso a la información y se sienta libre de poder decidir cómo quiere y cómo puede ejercer los cuidados y la crianza con toda la información. Y al final, bueno, esta es nuestra responsabilidad, ¿no? Tan imposible que es ser madres y padres. Mm, es verdad. Sí, sí. Sí, yo creo que cada familia, si se siente habilitada para ir probando también, ir probando y con ese llamado que te va indicando como por dónde ir, e ir chequeando la respuesta de parte de los hijos, ¿no? De cómo viene la cosa. Sí. Claro, porque tal vez hay bebés, o sea, a mí me sorprende mucho porque mis bebés, tengo 2 hijos que no son más bebés, ¿no? Mm, Tienen 10 años y casi 10 y 5. Bueno, los tenía que acompañar y estábamos bastante cercanos. Lo hice diferente también con mi primer hijo que con mi segunda, por supuesto, porque uno va aprendiendo de uno mismo, teniendo más información. Eh, Ay, me olvidé lo que iba a decir. Iba a decir algo importante de mm. mis hijos, de cómo hacerlo, perdí el hilo de esto. Bueno, sí, lo que quiero decir es que uno va todo el tiempo haciendo prueba y error, que siempre está intentando hacerlo mejor y que lo que me parece como fundamental es entender, ¿no? Y aquí tal vez me gustaría meternos en cómo es la fisiología del sueño para que la gente que nos escuche también pueda quedarse con algo, ¿no? Porque entonces, bueno, y si no hay ningún método, entonces, ¿qué hacemos? Porque Exacto. mi bebé se despierta mucho y tengo mucho sueño, ¿no? O tengo que trabajar el día siguiente, o no sé cómo organizar, o sea, no sé cómo tengo que responder a eso, ¿no? Entonces, no creo que tengamos tiempo ahora de estudiar toda la fisiología del sueño, pero tal vez sí decir que hay algunas bibliografías bastante accesibles que las familias pueden buscar, ¿no? Para entender cómo es el sueño dentro del útero, que estábamos diciendo que existía ese patrón, cómo es el sueño en los primeros 3 meses de vida, cómo cambia a partir del 4.º mes y se empieza a estructurar de una manera en el cerebro, ¿no? Más parecida a cómo es el sueño del adulto, cómo después esa arquitectura del sueño, como es el de los adultos, ¿no? Que se distingue entre ciclos y fases, y no voy a explicar todo esto, lo estudiamos todos, aunque no nos acordemos en alguna época de la vida, ¿no? Pero cómo eso se va consolidando, y más o menos en torno a los 3 años o a los 6 años, me gusta siempre dar estas pistas, ¿no? Para que la gente sepa qué puede esperar. Tal vez el sueño infantil se empieza a parecer un poquito más al sueño de las adultas, ¿no? Pero en ese primer momento es como pretender que camine un bebé que todavía no camina, que todavía no sostiene la cabeza, ¿no? Que todavía no tiene su estructura ósea preparada para la marcha.
pretender que duerma de la misma manera que dormimos nosotros. Pero entender cómo duermen los bebés no nos va a solucionar que tendremos que despertarnos muchas veces para acompañar su despertar y facilitarle que vuelva a conciliar el sueño, no nos va a dar una pista o un truco para poder atajar, ¿no? Hacer un atajo, pero tal vez sí nos puede servir para entender que ese acompañamiento que estamos haciendo es muy importante, que tiene un sentido, que tiene un porqué, que va cambiando de manera sutil, aunque el resumen es que los bebés duermen distinto que los adultos hasta los 3, 6 años, ¿no? Pero que tal vez en esos primeros 3 meses el motivo por el que los bebés se despiertan mucho es porque necesitan tener la alerta de un cuidador constante, alimentación muy frecuente para no tener una hipoglucemia, ¿no? Es una manera de proteger su supervivencia. Y que tal vez, pasado ese tiempo, ¿no? A partir del cuarto mes, también se despiertan, pero el motivo es otro, ¿no? No es tanto porque necesitan esa alimentación tan constante, sino, como explicaba antes, porque esta arquitectura del sueño se empieza a complejizar. Entonces, cuantas más fases y más ciclos de sueño hay dentro de esta estructura, esta arquitectura del cerebro del bebé, más oportunidades hay de que aparezcan despertares. Entonces eso sería lo mismo, pero por otro motivo, ¿no? Después, tal vez en la siguiente fase que mencionaba, que es esta fase más de consolidación, ¿qué pasa? Que si nos acercamos más o menos al periodo del octavo mes, el famoso octavo mes en donde se produce un fenómeno importantísimo que es la angustia por separación, que hace que el bebé se empiece a distinguir como un sujeto, ¿no? Empiece a darse cuenta que es otro distinto, es algo buenísimo, importantísimo que pase, pero claro, sufrimos todos, porque la separación duele a los 8 meses y duele toda la vida, ¿no? Entonces tal vez el sueño empieza a ser también con muchos despertares, pero por otro motivo, tal vez no tan fisiológico como era al principio, sino más por un motivo psicológico, un motivo emocional, psicoafectivo, ¿no? Porque el sueño es un momento de separación y el bebé va a evitarlo a toda costa porque quiere estar en la cercanía. Incluso aunque esté durmiendo en la cama con su madre abrazada. Dormirse para los bebés y también para las adultas implica dejar que caigan muchos velos, ¿no? Relajar muchas cuestiones que a veces son difíciles de tensiones que acumulamos a lo largo del día, ¿no? Entonces, bueno, que le quería contar un poquito esto, que no se nos quedara, porque a mí me parece que esta es la clave, ¿no? Entender qué es lo que va pasando en cada una de las etapas para poder acompañar esas noches insomnes que son muy duras y que son muy difíciles de compaginar con la estructura de la vida social, ¿no? Con la vida laboral, con la vida de la afuera, con la vida de las adultas. Bueno, es un esfuerzo muy grande, pero bueno, tal vez sería menos esfuerzo si cambiáramos el mundo, que estamos, bueno, Daniela, estamos trabajando en eso, ¿sí o no? Claro, Tratar de cambiar el mundo y claro. que esto lo entiendan todos. Porque yo, claro, pensaba, ¿no? Si en los trabajos las licencias fueran más extendidas y estas mamás, por ejemplo, con bebés pequeñitos, no tuvieran la obligación de al día siguiente levantarse para ir a trabajar rota de sueño, la cosa sería distinta. Porque si vos sabes que, bueno, no dormiste de noche, pero al día siguiente, qué sé yo, cuando tenés un ratito dormís, es diferente que tener que levantarte temprano para ir a trabajar muerta de sueño. Ya eso predispone mal, porque realmente estresa mucho dormir de esta manera. Estresa y enloquece, también hay que decirlo. Hay momentos en que resulta enloquecedor. Y también es importante decir que la corresponsabilidad cuando hay pareja es súper, súper valiosa. Esto también es algo que culturalmente tenemos que insistir para que vaya cambiando, porque yo muchas veces escucho todavía esta cuestión de la carga que tenemos las mamás, las mujeres, ¿no? Por suerte las parejas más jovencitas, donde hay papás que se implican distinto, la pasan bastante mejor. Pero aquellas mujeres que maternan solas, o porque están solas, o porque su pareja no es corresponsable, tienen toda la carga encima, y es un montón, es un montón. Absolutamente. Esto me vuelve un poquito al principio de la charla, ¿no? Que es de dónde surge el mito, ¿no? Y que tiene que ver con un tipo de sociedad que, bueno, cuando decimos que la sociedad en la que vivimos no toma en cuenta la infancia, creo que estamos diciendo mucho más que a la gente no le gustan los niños, ¿no?
o que las ciudades no están preparadas para niños pequeños. Estamos hablando de cosas muy profundas que tienen que ver con, bueno, con la productividad. Antes hablaba, ¿no? Sobre cómo entendemos la sociedad en la que queremos vivir y las implicaciones que eso tiene. Entonces, seguramente el problema del sueño, de hecho, el problema del sueño y la preocupación por el sueño infantil y los métodos para enseñar a dormir y todo esto es una preocupación actual. Tal vez hace unos cuantos años, por lo menos en España pasaba, en Argentina no sé cómo funcionaba, tal vez fue parecido, la preocupación principal que tenían las familias era la alimentación. Y eso fue como cediendo y de repente vino el problema del sueño, ¿no? Vienen problemas que tienen que ver con el tipo de sociedad en la que estamos viviendo. Y sin duda, digamos, el gran truco de cómo sobrevivir a una crianza con bebés que duermen diferente de nosotras es adaptarnos a los ritmos del sueño del bebé, pero no podemos adaptarnos a los ritmos del sueño del bebé no porque nuestra fisiología sea diferente, que lo es, ¿no? Entonces un ciclo de sueño de un bebé tal vez dura 50 minutos y uno de un adulto dura 90 minutos, entonces ahí hay un gap, el bebé se va a despertar antes de que a nosotros nos den ganas de despertarnos, pero bueno, nosotros podemos despertarnos y después en un ratito dormir una siesta. Podríamos dormirnos una siesta y tener un puerperio muy gustoso y muy placentero, en un contexto donde, por supuesto, no tuviéramos que reincorporarnos al mundo profesional. En España es a las 16 semanas, creo que en Argentina es menos. Por supuesto, no, pero no solamente si no tenemos que reincorporarnos al mundo laboral, sino que dentro de las tareas domésticas también hay una presión social tremenda que muchas veces nos autoimponemos, ¿no? Que cuando vienen las visitas a conocer al bebé, la casa tiene que estar ordenada, que nosotras tenemos que estar perfectas, que tenemos que recuperarnos del parto, ¿no? Entonces tal vez si nos dedicamos a tratar de descansar en los tiempos en los que el bebé nos lo permite, ¿no? Acoplándonos a esos ritmos, en esa sincronía que hablaba antes, de repente el problema del sueño no es un problema, al contrario, es un gozo porque estamos durmiendo, porque en verdad las adultas dormimos a la noche en nuestra cultura y en nuestra sociedad y en nuestra época, pero los humanos dormimos de diferentes maneras, en diferentes tiempos y en diferentes tramos, ¿no? Y hay muchísimas posibilidades. Así que estoy de acuerdo totalmente con vos, Daniela, y que creo que también esto es un trabajo que, entre otras cosas, cuando damos estas charlas, no es solamente para que tal vez una mamá en concreto pueda repensar cómo está con su peque, sino para empezar a transmitir otras ideas que son más cuidadosas con la vida. Porque si los bebés no son la vida, no sé qué es la vida, la verdad, ¿no? Si cuidar a un bebé en esa etapa, ¿no? Que es única, ¿no? Vivimos, no sé, 100 años, 3 años de tu vida que te tengan que cuidar y se tengan que adaptar a tus necesidades porque somos tan vulnerables en esa etapa, si no somos capaces de eso, no sé en qué mundo vivimos. Eh, sí, yo siempre digo que este trabajo es acompañar a las familias desde el origen. Y digo a las familias, porque claro, para poder acompañar a ese bebé de esta manera que estás contando, tiene que haber un sostén también para esa familia. Un sostén desde lo familiar, desde las amistades, desde los espacios de trabajo, que no esté esta cuestión de juzgar o criticar porque hoy no rendiste bien en el trabajo, o vos siempre cansada, o estás acá trabajando pero con la cabeza en tu casa por tu hijo. Y sí, es bastante lógico que eso suceda. Yo pienso, viste, y hay cosas que me preocupan de este mundo actual, que es esta prisa por crecer y por ser productivos y por poder con todo ya. Que te escuchaba y iba pensando, ¿no? Está esto de que tienen que acostumbrarse a dormir tempranamente ya solitos, que tienen que poder adaptarse tempranamente a los maternales, a los jardines, pero que está bien, digamos, porque hay quien es la opción que elige o quizás no tenga otra, pero lo que a mí me preocupa es la urgencia o esta cuestión de que tiene que ser así, casi como que el niño, la niña, el bebé tuviera que hacerlo y sin quejarse, y porque es lo que hay que hacer. A mí me parece que es como que la vida nos va empujando y nos va poniendo presiones, y por ende quienes maternamos o quienes paternan también le bajan esta exigencia a sus hijos, a sus hijas, de tener que hacer todo y ya, todo ya. Entrar al. Bueno, hay chiquitos que pudieron, otros de repente no. Eh, Mirá, yo me vino así un flash de mi hija cuando iba a sala de 3 o de 4, los primeros cumpleañitos infantiles, ir y encontrarme con el boliche.
¿viste? La bola de boliche y la música, como la música de la gente grande. Y a mí me sorprendía, porque digo, pero tienen 3 años, 4. Si ya están viviendo esto, ¿qué van a hacer cuando sean grandes? Es como que todo ya, todo rápido, todo rápido. Y así no está bien. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos y quería rescatar una cosita que mencionaste antes y que no recogí, ¿no? Sobre la cuestión de la corresponsabilidad, que por supuesto, cuando daba, hace mucho que no doy esta, o sea, no charlo sobre el sueño en charlas, ¿no? Pero durante muchos años lo hice en un montón de lugares y entonces siempre hacía empezaba con una broma en el título de la clase, ¿no? Que decía, charla sobre el sueño infantil o la falta de sueño de las madres y los signos de interrogación padres, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí podíamos charlar siempre siendo cuidadosas y siendo respetuosas porque me parece que, bueno, que los hombres, los padres y las parejas de crianza, bueno, están en un proceso de inclusión muy importante, ¿no? Y que esta realidad está cambiando y seguramente de cuando nuestros hijos eran bebés, ahora, como decías, ¿no? Hay cosas que se dan por sentado que antes no se daban por sentado, ¿no? Que quien se despierta a la noche a acompañar al bebé, des la teta o no des la teta, ¿no? Porque después, bueno, podríamos hablar, entonces, la que alimenta es la responsable de ese despertar. Bueno, sí, tal vez sí, pero hay mil otras tareas que se pueden hacer para descargar de responsabilidad y de cansancio a esa mujer que se tiene que despertar ese reconocimiento, ¿no? De esta tarea que es tan ardua. Y sobre lo que decías de la prisa, ¿no? Y de esta presión que tienen los niños y que tenemos las familias cuando estamos en esta etapa, a mí me parece que es muy fuerte y que esa es la que tenemos que combatir, ¿no? Tratar como de hacer un poco de burbuja para que las familias puedan investigar cómo quieren y cómo pueden ir inventándose su propia manera, porque no hay una manera que es la buena, no tengo, o no la sé, todavía no la descubrí, ¿no? Una manera de la buena, ¿no? De criar y de cuidar, sino que por suerte hay infinitas formas dentro de un marco, ¿no? Como decía Federico García Lorca, ¿no? Dentro de dibuja un plano de tu deseo dentro de una norma de belleza, ¿no? Entonces, dentro de un marco de ética, de cuidados, de buen trato, por supuesto, de comprensión de la fisiología de un bebé, de sus necesidades auténticas, pero bueno, después hay mil maneras de hacerlo, pero que tal vez las familias necesitan un poco como esta burbuja que digo, ¿no? Y de facilitarles que no reciban toda esa presión externa para que puedan inventar su propia manera, porque si no, a veces son demasiadas las voces y es difícil poder hacer la investigación, ¿no? Y decía antes que había bibliografía, tal vez para la gente que tenga ganas de investigar, y quería dar como dos ideas que a mí me acompañan mucho. Uno son dos libros de dos autoras españolas, seguramente en Argentina hay otras referencias que tal vez las podés decir vos, que para mí el libro de Rosa Jové, de Dormir sin lágrimas, es perfecto porque es un libro que es muy ameno, muy riguroso y además un libro de consulta porque uno puede leerse el libro entero o puede ir y buscar en la etapa de mi bebé qué es lo que está pasando, cómo es su sueño, cuáles son sus necesidades y por qué el sueño responde a esas necesidades fisiológicas. Y tal vez, bueno, al final hay algunos truquitos de cómo se puede modificar un poquito, tal vez el horario del sueño del bebé para facilitar el descanso de toda la familia. Entonces, ese libro a mí me encanta. Y después hay otro que me gusta más para la gente que es muy curiosa o que es muy científica y que quiere realmente contrastar porque decimos que la evidencia dice que el sueño de los peques es de esta manera y que necesita este acompañamiento y que va a haber despertares durante el primer tiempo, que es un libro que se llama La ciencia del sueño infantil, de María Berrospe, que claro, hay que tener ganas y le tiene que a uno interesar mucho el tema del sueño porque es una revisión de toda la bibliografía contemporánea en torno a los estudios sobre el sueño. Bueno, y es digamos, una evidencia aplastante sobre estas ideas que estábamos diciendo. Genial. Entonces, bueno, Después que voy a pedir el dato, así lo lo dejamos, anoto en la lo descripción. dejamos escrito, exacto, ¿no? Pero entonces siempre me gusta esto porque a veces hay también familias que tienen otras ideas muy arraigadas y también, bueno, vivimos es una característica también de las crianzas, no solamente en esta etapa, no solamente son las prisas, sino es la hiperinformación.
¿no? Tenemos Sí, muchísimo acceso a sí. información y esa información a veces nos acompaña y nos hace bien y a veces nos complica y nos genera muchísima presión y muchísimas tensiones, ¿no? Entonces, bueno, siempre me parece interesante, si hay alguien que tiene mucho, mucho interés, bueno, puede ir a ese libro y hacer una investigación más rigurosa, pero sin duda me parece innecesario, creo que nadie necesita leer ningún libro para ser madre y padre, ni tampoco acudir a una psicóloga perinatal, a menos que nos encontremos con dudas, con sufrimientos, con soledades, con ciertas angustias. En ese caso, bienvenidos los libros, bienvenida la compañía, bienvenida sobre todo los grupos de iguales, ¿no? Que para mí son como lo más de lo más en esta etapa. Sí, Y sí, y justamente, yo, y justamente una cosita más te quería decir como en relación a esto, que cuando daba esas charlas que conté antes del titular, ¿no? De la broma, que daba charlas presenciales antes de la pandemia y nos reuníamos, ¿no? Y siempre pensaba, bueno, nos reunimos para hablar del sueño infantil, que es un tema que preocupa y un tema que convoca, pero en verdad a mí no me preocupa mucho, pero sí me importa y me parece transformador que toda esta gente se encuentre y siempre hacíamos una ronda, ¿no? Que tal vez si tuviéramos más tiempo podríamos hacer con las personas que están aquí viendo, pero cada uno se lo puede preguntar, ¿no? ¿Qué edad tiene su bebé? ¿Cómo duerme? ¿Cómo dormía él mismo, ella misma cuando era pequeña? ¿Qué le contó su madre, ¿no? Sobre cómo era el sueño, hacer una pequeña reflexión y cuando nos vamos escuchando unos a otros, además de que dibujamos una campana de Gauss siempre, ¿no? Que descubrimos los promedios, hay unos que duermen fatal, unos que duermen genial y después está la mayoría que, bueno, que depende, ¿no? Que ni fatal ni genial. Se alivian muchísimas tensiones porque nos damos cuenta que lo que nos pasa, ¿no? Lo que estabas contando antes de tu propia experiencia las primeras semanas, esa culpa, esa preocupación, ese no saber, cuando uno habla con otros y se da cuenta que los otros tampoco saben, o que lo hacen de la misma manera que nosotras, o que lo hacen justo al revés y que también es una buena idea, se afloja alivio. todo y seguramente descansamos todos mejor, duerma como duerma el bebé. Exacto. Eso es súper interesante lo que estás hablando de los grupos. Acá los conocemos como tribus, se usan cada vez más, las tribus de crianza, que está buenísimo. Y yo además quisiera dejar la idea de que cuando hay dudas o una preocupación, es interesante hacer una consulta con un profesional que esté capacitado en este campo, que yo insisto mucho en esto de las consultas terapéuticas, porque a veces la gente no quiere ir a un psicólogo o a una psicóloga y asocian como que ir es empezar un tratamiento. Y no necesariamente, porque siempre digo, este área es bien preventiva y lo que hacemos es apostar a promover salud, entonces a veces hace falta información, evacuar dudas, o sí que un ojo un poco más experto pueda ver qué está pasando en el vínculo, porque todo lo que vos venís contando está como enmarcado dentro de lo que sería lo esperable, ¿no? En el sueño. También es cierto que a veces hay dificultades y que quizás los bebés a través de un trastorno del sueño están manifestando como pueden que algo no está bien en el vínculo o en la familia o alguna situación que requiere de algún ajuste. Y en este sentido es importante que la gente sepa que puede hacer una consulta especializada para ver qué está pasando ahí. Porque una cosa es dormir así como vos venís escribiendo y otra de repente es que no duerman literal ni de día ni de noche. Bueno, eso ya no es esperable y ahí es importante poder ver qué está pasando. Siempre, siempre, como decía, no hace falta, no necesitamos nadie que nos acompañe para, perdón, me voy a rectificar. Siempre necesitamos que alguien nos acompañe para poder ser madres y padres, pero no necesariamente tenemos que ser los profesionales, ¿no? Pero no Claro. podemos, no es mentira, ¿no? La crianza en soledad y ni siquiera en una pareja, ¿no? Necesitamos criar en tribu siempre, pero lo que quiero decir es que en principio tenemos que buscar o es importante buscar el saber adentro de nosotras. Y claro, en cuanto hay la más mínima preocupación, salir a consultar, porque los que más sabemos de nuestros peques somos nosotros. Si algo nos chirría, nos parece extraño, nos desborda, siempre consultar. Y además, claro, esto que estás diciendo es súper importante. Los trastornos del sueño existen. No estamos hablando en este encuentro de los trastornos del sueño, sino que estamos hablando del sueño normal, del sueño saludable y fisiológico de los bebés en los primeros 3 años de vida. Pero los trastornos del sueño aparecen en la infancia y también en la vida adulta por cuestiones emocionales, como estabas mencionando, y también a veces por cuestiones neurológicas, y es fundamental
las consultas, pero las consultas a expertos. Y acá, bueno, voy a abrir un poco ventanita de un tema que hablábamos con Daniela cuando pensábamos esta charla. Voy a ser muy breve. Dentro de los expertos en el tema del descanso, ¿no? Que pueden ser los neurólogos, que pueden ser los pediatras, que podemos ser las psicólogas, los psiquiatras, depende el caso y la problemática. También últimamente afloró una figura que es la figura de las asesoras del sueño, asesores del sueño. No sé si hay asesores hombres, por ahora las que conozco son asesoras mujeres. Y entonces, bueno, no creo que sea pertinente dar una opinión sobre otras profesiones y otras profesionales, pero sí tal vez hacer esta distinción de que no es lo mismo lo que estamos hablando nosotras, de hacer una consulta a un experto porque tenemos una preocupación, que hacer a un pediatra, a un psicólogo, a una psiquiatra, que hacer una consulta a un asesor de sueño que nos va a acompañar en un método de estos que estamos contando, que los hay, que tal vez nos pueden gustar más las maneras, que nos pueden gustar menos, pero que en definitiva tienen que ver con que entre otra persona asesorar cómo lograr que los bebés duerman de esta manera que hemos dicho, que es un mito y que no se corresponde con la fisiología del sueño infantil, ni con las necesidades auténticas de los bebés, ni que es lo más saludable ni lo más esperable. Dicho esto, igual que dije con los libros, cuando una persona acude a un asesoramiento del tipo que sea, es desde un deseo de mejorar, y creo que siempre tenemos que ser muy respetuosos y cuidadosos con esas decisiones, pero sí tal vez alertar de cuál es nuestro objetivo, ¿no? El problema es que estamos preocupados porque el sueño de nuestro bebé no nos parece que está siendo saludable, o que queremos enseñarle a dormir. Y entonces, bueno, son dos vías bastante diferentes y que creo que es importante distinguirlas. No sé si estás de acuerdo con esta visión, Daniela. Sí, por supuesto, sí, sí, claro, porque son dos formas diferentes. Yo lo que decía es cuando hay una preocupación, poder hacer una consulta con un profesional de lo perinatal, por ejemplo, nosotras a donde vamos a apuntar es a ver qué está pasando a nivel vincular. Entonces vamos a observar a esa vía o a esa familia y a ver los patrones en la comunicación y qué está pasando ahí. Esto a veces la gente no termina de saber que los bebés dicen mucho a través de lo gestual, que nosotras estamos preparadas para decodificar esos gestos de lo que está pasando ahí a nivel del vínculo, y que esto es súper importante. Porque entonces de repente un bebé que no duerme, y no duerme, y no duerme, está denunciando como puede que algo no está bien. Quizás su mamá está súper angustiada, o hay alguna dificultad en casa, o están atravesando alguna situación de duelo, y esto incide en que el bebé de alguna manera lo siente y lo enuncia. Entonces, el hecho de poder ayudar a estas familias a tomar conciencia de eso que está sucediendo o evacuarlo de alguna otra manera, incide en que ese bebé pueda dormir mejor y sin necesidad de probar nada de estas cuestiones yo digo, de adoctrinamiento, porque en cierta forma es así. Una cosa, como vos decís, es apuntar a lo conductual, y otra cosa es tratar de desentrañar qué está pasando. Si podemos desentrañar qué está pasando, nosotras, desde la psicología, vamos a colaborar con esas familias para tratar de que vivan mejor, como resolviendo de raíz, ¿no?, la cuestión. Exacto. Está totalmente de acuerdo. Hay un libro que yo uso mucho que es de Silvia Fleischmann, que ella tiene el trabajo de un bebé de poquitas semanas, que le hacen la consulta porque no dormía y no dormía y no dormía. Entonces está buenísimo cómo va contando de qué se trataba. Era una problemática entre mamá y papá, que ellos estaban desesperados porque su hijo no dormía, el pediatra había explicado que no había causal orgánica, y bueno, en pocas sesiones, a través de ir advirtiendo esto de lo vincular y realizando algunas modificaciones en casa, el síntoma se dio, entonces se pudo resolver. Esto también es interesante que la gente lo sepa, que no es necesario ir a eternizar, hacer un tratamiento psicológico, sino que a veces es correr un par de cositas para reacomodar y seguir con la vida. Sí, totalmente. Estoy viendo que hay gente que está escribiendo, que no vamos a tener tiempo para contestar, pero te iba a ofrecer, bueno, lo digo aquí en vivo, ¿no? Pero no sé si después claro, después podemos verlas y
le echamos un vistazo y contestamos ahí por escrito, ¿no? Abajo, o sea que me va a encantar leer Sí. después con un poquito de tranquilidad las preguntas y si podemos responder alguna duda y eso también, ¿no? Que estamos siempre en comunicación porque estamos, bueno, tenemos una hora para hablar de un tema que es infinito, ¿no? Que hay seguramente muchas cosas que se quedan en el tintero. Sí, Jazmín, contale a la gente dónde te puede ubicar, dónde te pueden consultar. Bueno, estoy en Madrid, pero también ahora estoy en el universo de las redes, ¿no? Gracias a lo bueno que nos trajo lo malo. Entonces, bueno, mi consulta está en Madrid, en una zona muy linda cerca de Madrid Río, para quien lo conoce. Y también estoy en las redes. Entonces, bueno, acá en este mismo Instagram o en mi correo electrónico, que es mi nombre y mi apellido Gmail, me pueden encontrar. Pronto me podrán encontrar en una web hermosa que estoy haciendo, pero que todavía no está. Así que la colgaré ahí, pero bueno, que será mi nombre.com, supongo. Pero bueno, seguramente con mi nombre es fácil encontrarme y claro, y decir esto que me encanta dentro de un volumen que puedo manejar, si surge alguna duda o alguien quiere una referencia, charlar un poquito sobre cuestiones que tengan que ver con dónde investigar, ¿no? Cuestiones más puntuales, bueno, hay que hacerlas como estabas diciendo en la consulta y que muchísimas veces en mi experiencia las consultas son puntuales, ¿no? Es una problemática que tal vez simplemente se tiene que hablar un poquito y se resuelve y seguimos para adelante, ¿no? Y trabajamos en este momento, decía Monique Wildowski, que es otra de nuestras gurús de la psicología perinatal, ¿no? Que lo interesante de nuestro trabajo es que atendemos las problemáticas en el momento en el que nacen, literal Exacto. y metafóricamente, ¿no? Y entonces en ese momento tan incipiente se producen transformaciones que son potencialmente, bueno, de muy largo alcance, ¿no? Entonces, bueno, nos pueden encontrar fácilmente, creo, en este momento en el éter. Exacto. Bueno, entonces a la gente le decimos que ahora queda grabado el vivo, que abajo pueden dejar si tienen consultas y que se las vamos a estar respondiendo, ¿sí? Eso, genial, genial. Bueno, muchísimas gracias, Jazmín. Me encanta cómo explicas y tus formas, porque son, mira, te encuentro como muy parecida a mi estilo, así como algo conciliador, ¿viste? No, no extremista, sino bien desde el sentido común y desde la amorosidad. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Bueno, ahí dejo grabado y invito a la gente que mañana se sume porque seguimos. Esto es como una maratón de lives, así que mañana vamos a estar hablando de otros temas. Te mando un beso muy grande y a todos por haberse sumado. Muchas gracias. Adiós.